Listo. Hoy es la última clase antes del examen, que es la próxima semana. Y el examen lo haremos como corresponde normalmente al horario de cada estudiante. El lunes veremos con los estudiantes del grupo 1 y 2. El martes verán el grupo 3. El examen del miércoles será para el grupo, creo que es el grupo 6, ese sí. El jueves el grupo 4 y el viernes el grupo 5. Así sucesivamente como está en el horario, porque no se pueden juntar para el examen. Y lo ideal sería esto, porque un examen con estas características generalmente no refleja lo que queremos evaluar, ni de parte de ustedes, ni de parte mía, porque la evaluación no solamente debe ser unilateral, la evaluación no debe ser solamente para los estudiantes, la evaluación debería ser también para los profesores. Pero con un examen de estas características me temo que no se refleja exactamente lo que ocurre durante estas cortas clases que hay, porque ustedes saben que hay muy pocas clases y eso dificulta no solo el aprendizaje, sino que dificulta también la evaluación. Pero bueno, así están dadas las reglas de juego en esta universidad actualmente y nos tenemos que adaptar a lo que está. Aunque no estemos de acuerdo, nos tenemos que adaptar a lo que está. Para empezar, solo hemos visto, creo que 6 o 7 clases. ¿Cuántas clases hemos visto, Samantha? Con esta. Con esta es la sexta. Imagínense, 6 o 7 clases y ya vamos al examen del primer parcial. Si eso se llama enseñar medicina, yo estoy totalmente equivocado entonces, ¿no?, en mi apreciación. Vamos a tratar de avanzar el día de hoy con estos los últimos temas previos al examen. Y para el segundo parcial o segundo mes y medio que nos quedan de clase, vamos a ver los siguientes temas. Primero veremos coartación de aorta y persistencia del conducto arterioso, que lo veíamos antes en el primer semestre, el primer trimestre del semestre, que en la práctica es solo un trimestre. Luego veremos comunicación interauricular y comunicación interventricular. Ahí entremos directamente a ver ya crisis hipertensiva y si nos alcanza el tiempo, veremos de una vez síncope en esa clase, la tercera clase. La cuarta clase veremos miocardiopatías. Vamos a ver la dilatada y la hipertrófica. En la quinta clase veremos los métodos complementarios de diagnóstico que se utilizan para confirmar las sospechas clínicas en las enfermedades cardiovasculares. Y empezaremos algo de ver por lo menos las generalidades de la interpretación electrocardiográfica. Y en la última clase, que ya no nos queda más, veremos por lo menos el diagnóstico de hipertrofias en el electrocardiograma y por lo menos cardiopatía isquémica. No tenemos tiempo para más. No tenemos tiempo para más. No se puede tampoco meter un embutido de información en una clase de 2 horas o un poco más, porque no es ni pedagógico ni correcto. Trataremos entonces de ver lo que podamos. El día de hoy veremos entonces... No está grabando. ¿Perdón? No está grabando. No estamos grabando. No, pues sacamos. A ver, ahí sí. ¿Tendremos espacio? Creo que sí, ¿no? Ahí estamos grabando. Comencemos con estenosis aórtica. Yo quiero recordarles que cuando hablamos de estenosis aórtica, tenemos que especificar que se trata o de la válvula o de dificultades en el espacio de eyección ventricular a nivel supraaórtico o a nivel subvalvular. Aquí vamos a describir fundamentalmente la estenosis aórtica valvular, pero tendremos que mencionar por lo menos en qué consiste las estenosis subvalvulares aórticas y las estenosis supravalvulares aórticas. Refiriéndose al concepto de estenosis valvular aórtica, recuerden que la válvula aórtica es una válvula sigmoidea, que es una válvula que controlan el recorrido de sangre en el corazón. Es decir, a través de esta válvula sale todo el gasto cardíaco del ventrículo izquierdo.
y es la sangre que va a recorrer lo que hicimos como recuerdo en la primera clase, durante el pequeño silencio. Toda esa sangre pasa por ahí, pasa por la válvula aórtica. Y se encarga además la válvula aórtica de impedir que la sangre retorne desde la arteria aorta hacia el ventrículo izquierdo, una vez que se cerró en diástole. Porque recuerden que aquí la válvula aórtica se abre durante la sístole y se cierra durante la diástole. Y esta es una válvula aórtica normal. Miren, si ven, con sus 3 senos valvulares, coronariano izquierdo, coronariano derecho y seno valvular no coronariano, que son los 3 senos que forman parte anatómica de la válvula sigmoidea aórtica, que se cierra en sístole. Y cuando se cierra, vean, deja esa imagen que parece al logotipo del Mercedes-Benz. ¿Recuerdan el Mercedes-Benz, no? Hace esa imagen muy parecida al logotipo de esa marca de vehículos muy caros. Y esta es la apertura que hace durante la sístole. Ahí están, ya, válvula cerrada y válvula aórtica. Acá están, miren, los 3 senos valvulares. Y acá está la pulmonar, y acá está la mitral y la tricúspide. Ya. ¿A qué se refiere cuando hablamos de estenosis valvular aórtica? Se refiere a los cambios patológicos, fisiopatológicos y clínicos que se asocian a una disminución del área valvular aórtica y su dificultad para la apertura de cualquier etiología. El diámetro de apertura de la válvula aórtica durante la sístole es de aproximadamente 3 a 5 centímetros. Cualquier disminución de ese diámetro de apertura por cualquier causa que vamos a recordar más adelante se llama estenosis valvular aórtica. A ver, prenda su cámara, por favor. Señorita Cedeño, tenga la bondad. Señorita Jessica Cedeño Quimí, tenga la bondad de prender su cámara, por favor. Tenga la bondad. Yo les ruego con todo respeto, por favor, con todo respeto, que prendamos la cámara, ¿no? Por lo menos para vernos por cámara, no tendremos oportunidad de vernos personalmente. La señorita Cedeño Quimí, entonces puedo pensar que no se encuentra en el aula, porque o tiene un problema con su cámara, que puede ocurrir también. Sí, doctor, ya estoy tratando de encenderla. Disculpe. Ya, hija, tranquila. Yo les pido, por favor, con todo respeto, ¿no? Para por lo menos vernos por cámara. Buenos días, doctora Delgado, doctora Diana Poma, buenos días. Doctor Quinapayo, buenos días. Buenos días. Bueno, entonces les decía, que es cualquier disminución por cualquier causa de la apertura valvular aórtica durante la sístole. Recuerden ustedes que esta válvula se abre totalmente durante la sístole, 3 a 5 centímetros aproximadamente. Se abre la válvula. Y las causas más frecuentes son, miren, orden de frecuencia, la degenerativa. Vean que esto ha cambiado. ¿Por qué? Porque ahora es evidente que la gente vive más. El promedio de vida de los seres humanos ha cambiado, inclusive en nuestro país. En nuestro país, hasta hace unos 10 años aproximadamente, un poquito más quizás, el promedio de vida de los varones era entre 65 a 70 años y las mujeres entre 68 a 72 años. Ahora ha cambiado. Los varones viven más de 70 años en promedio, creo que hasta 74, 75 años, y las mujeres un poquito más. En Europa, el promedio de vida de los hombres casi llega al 80%, al 80 años, perdón, ha cambiado mucho. Por lo tanto, eso ha hecho que el envejecimiento natural de los seres humanos haga que la opción degenerativa en válvula nativa normal sea la primera opción de estenosis valvular aórtica. Entre el 50 y el 70% de todos los casos de estenosis valvular aórtica son por aorta valvular degenerativa, es decir, de largo es la primera causa de estenosis valvular aórtica. Luego tenemos las congénitas, y entre las congénitas, por favor, no se hagan lío, no se recuerden otro. La única que deben recordar es la bicúspide,
que aproximadamente representa entre el 30 al 40% de todos los casos de estenosis valvular aórtica. Por supuesto que cuando se trata de una estenosis aórtica degenerativa de los viejos, esta se observa en personas que tienen más de 70 años en adelante, de viejos, 65, 70, mientras más edad vamos teniendo, más la válvula se va calcificando. Y más aún, si el paciente es diabético, hipertenso o fumador, la posibilidad de que la válvula se le envejezca antes de los 70 años aumenta. Vean, hasta ahí te metió el cigarrillo. Dislipemia, hipertensión, diabetes, tabaco. Y cuando alguien tiene una estenosis aórtica valvular severa antes de los 40 años, la primera opción es que nació con una válvula bicúspide que se degeneró y ya hizo una estenosis valvular severa aórtica. Bien difícil. Yo no he visto en mi vida, y ya tengo algunos años de ejerciendo la cardiología, una estenosis valvular degenerativa de los viejos antes de los 60 años. Si alguien tiene una estenosis valvular severa antes de los 60 años, seguro que es o reumática o bicúspide o congénita. Y en último lugar, como causa de enfermedad estenótica valvular, tenemos la enfermedad reumática de la aorta, que recuerden ustedes, nunca empieza directo, yo no he visto tampoco, que directamente primero comprometa la válvula aórtica. Ya les he dicho, primero compromete la válvula mitral. Por lo tanto, que alguien tenga una estenosis valvular aórtica importante con mitral sana, descartamos que sea reumática la etiología. ¿Está claro? Doctora Nicole Guerrero, Leslie, ¿está claro esto? Doctora Lorna Toro, ¿está claro esto, por favor? Ya. Cuando es aislada y la mitral está sana, casi descartamos que sea una enfermedad valvular reumática. O será bicúspide si es joven, o será de los viejos si tiene más de 65 años. ¿Ya? Es importante. Ese es el orden. Y vean acá lo que habla de adquiridas y congénitas, ¿no? La adquirida está la esclerodegenerativa del anciano. Ahí no hay nada que hacer aquí. Esto está mal aquí porque esto es acá. Pónganla como bicúspide. No recuerden otra más. Punto. Válvula aórtica bicúspide. Y la otra acá son anecdóticas. Yo no he visto nunca una asociada a hemodiálisis ni tampoco asociada a la radiación. Quizá la fibra reumática también es una adquirida, ¿no? Ya, pero esta sí nos acordamos, la degenerativa y la fiebre reumática. Entre las congénitas, la bicúspide. Y acá vean lo que es, ¿no? Esta es una válvula normal que hace el signo del Mercedes-Benz, recuerden, ¿ya? Cuando está cerrado. Y vean lo que es la aorta bicúspide, ¿no? Una raya acá horizontal y un rafe nomás que recuerda que posiblemente debió haber existido otro seno, pero que no hay. Nace con 2 senos solamente. Acá está la hoja normal abierta. Vean, hace el signo del Mercedes-Benz. ¿Ya? Y esta es una válvula enferma. Miren cómo está. Coronariano izquierdo, seno coronariano derecho y el no coronariano. Vean la válvula como abre en forma de boca de pez, cerrada, calcificada. Esta es una válvula de un viejo. No es una válvula reumática, es de un viejo, calcificada. Y ahí veremos los tipos. Hasta eso voy a brindar con la doctora Michelle Méndez. Doctora Michelle Méndez, un poquito de vino. Buenos días, doctora. Salud, doctor. Salud. Buenos días. Doctora Toro, salud. Salud, doctor. A la doctora Samantha no le damos porque recién tiene 17 años y es menor de edad. Yo no le creo que tenga 23, tiene cara de bebé. Tengo 22. Y el papá me acaba de decir ahí, cuidado con el vino. Ahí me puso un letrero, cuando se fue la dejó aquí. Entonces no le puedo brindar. Aunque está que me mira la botellita. Mire, doctora Lordo, mire, mi botellita de la Patagonia. Y ya está. Para mis coronarias, que están un poco envejecidas, le damos un poquito de vino tinto. Los tipos de de la estenosis aórtica. Por eso tenemos que hablar directamente. Cuando nos estamos refiriendo a la válvula, estenosis valvular aórtica. Porque hay varios tipos, ¿no? Valvular cuando compromete la válvula. Subvalvular cuando el compromiso congénito está por debajo de la válvula. Y supravalvular cuando hay una estrechez por encima de la válvula. El mecanismo fisiopatológico es similar en estas tres, porque lo que hay es una dificultad
para la eyección a través por el tracto de salida del ventrículo izquierdo. Es idéntico el mecanismo, pero el tratamiento y el comportamiento es absolutamente distinto. Por eso es importante insistir dónde está el problema. En la valvular, lo que hay es una malformación de la válvula aórtica de carácter progresivo que produce una obstrucción al flujo de salida del ventrículo izquierdo. Ya está. De las causas que ya vimos, o degenerativa de los viejos, o la bicúspide congénita, o reumática, la valvular. Buenos días. En el caso de la subvalvular, el problema está por debajo de la válvula. Y hay dos tipos, una estenosis de tramo corto por membrana o anillo fibroso, y otro en el que un largo segmento por debajo de la aorta estaría estrecho. Esto es la subvalvular. Y la supravalvular, donde hay un estrechamiento de la aorta por encima de la válvula, que puede ser localizado o difuso. En la forma localizada, la estenosis se sitúa a nivel de la unión de los senos de Valsalva y la aorta. Y en la forma difusa, el estrellamiento abarca a la aorta ascendente, incluso a los troncos supraórticos. Es una verdadera coartación de la arteria aorta. Ahí tenemos los tipos, miren, estenosis de la válvula, acá supravalvular, vean, hay una estrechez por encima de la válvula, y acá la estenosis subvalvular, vean en este caso un rodete fibroso que está por debajo de la válvula, que está estrechando el tracto de salida. El tratamiento aquí es eliminar esta obstrucción, la válvula está sana. Acá, dilatar esta obstrucción, la válvula está sana. Son diferentes tratamientos y diferentes comportamientos. Ya esto hemos visto. En la estenosis aórtica valvular o cualquiera de ellas, la sangre es incapaz de circular con libertad desde el ventrículo izquierdo hacia la aorta. Y aquí tenemos los grados, la severidad de la estenosis aórtica. Vean acá. Primero quiero que se imaginen, déjenme verificar. Primero veamos la fisiopatología para después ver el grado de gravedad de la estenosis valvular aórtica, que es la que vamos fundamentalmente a desarrollar. En general, el proceso de engrosamiento y fibrosis de los velos, solo se han agregado 47 estudiantes. Bueno, los otros deben saber mucha cardiología. En general, el proceso de engrosamiento y fibrosis de los velos valvulares con reducción de su apertura durante la sístole es un proceso lento de años de evolución. No hay, por lo tanto, tampoco, igual que la estenosis mitral, una estenosis valvular aórtica aguda. Esa nunca se llega a notar clínicamente. Es un proceso largo, lento, de años de evolución, sea cual fuera su etiología, degenerativa de los viejos, congénita de la bicúspide o la reumática. No hay cuadro de estenosis valvular aguda. Es decir, imposible detectar una estenosis aórtica aguda. No hay ese cuadro. No hay. Y vean, esta dificultad o la reducción de la apertura del diámetro de apertura durante la sístole le impone al ventrículo un aumento creciente de la resistencia a su vaciamiento. Claro, recuerden ustedes que vimos que uno de los principales responsables del gasto cardíaco cuando la función contráctil está conservada es la poscarga. Recuerden que vimos en las primeras clases. Y la poscarga en el ventrículo izquierdo está dada desde la válvula aórtica para allá. Por lo tanto, si existe una dificultad para la eyección, ya sea en la válvula o por debajo de la válvula o por encima de la válvula, lo que hay es un aumento creciente de la resistencia al vaciamiento del ventrículo. Y ese aumento de la resistencia, ¿a qué obliga al ventrículo? A contraerse con más fuerza para tratar de vencer el obstáculo. Y eso lo remodela al ventrículo con una hipertrofia concéntrica. Esa es la remodelación en la estenosis aórtica, una hipertrofia concéntrica, es decir, aumenta el grosor del septum y de la pared libre del ventrículo izquierdo. ¿Cuál es el objetivo de esa remodelación, de ese mecanismo de compensación? Que aunque la válvula esté semicerrada,
puede el ventrículo seguir inyectando sangre para garantizarnos la vida. ¿Está claro, Jaime Jara? Sí, doctor. Ese es un mecanismo de compensación que ya vimos en insuficiencia cardíaca. Ya. Por lo tanto, aquí no es en la estenosis aórtica, no es un problema de la contracción del ventrículo, es un problema del llenado del ventrículo, del llenado. ¿Por qué? Porque al estar hipertrófico se pone más rígido. Es difícil el llenado. Por lo tanto, la función que se pierde en la estenosis aórtica es la función diastólica, no la de contracción. Por lo tanto, si el paciente viene de un edema agudo del pulmón por estenosis aórtica, no le vamos a dar digoxina, porque aumenta la rigidez y lo podemos matar. ¿Está claro, Samantha? Sí. No es el tratamiento. ¿Se dan cuenta que no todo el que se ahoga debe ser subsidiario de que le demos digoxina? Aquí el problema de este paciente es el llenado, no es la contracción. Esta hipertrofia, como les decía, le permite al ventrículo adaptarse al aumento de la resistencia a la eyección, mantener un gasto cardíaco normal con volumen ventricular y presiones atónicas normales, aunque la válvula esté semicerrada. Hay una profesora de la facultad, bueno, se jubiló recién, que era delegada al consejo universitario, y yo también. Una vez en plena sesión tuvo síncope, se cayó y clavó de cabeza sentada que estaba en la mesa de la sesión. Cuando le palpé el pulso, yo me levanté rápido de mi curul, fue y le palpé el pulso, era casi impalpable el pulso. Le puse la oreja en el tórax y oculté un soplo sistólico. Dije, esta es una estenosis aórtica. Tenía ella 68, 69 años. Efectivamente, le hice un ecocardiograma y le encontré una severa hipertrofia, severa estenosis aórtica valvular degenerativa. El síncope ya fue el llamado de atención para que la operen. Rápidamente fue ingresada, le hicimos esto y se operó y se cambió la válvula. Ya tiene, pero ¿sabe cuánto tenía de área? 0,4. Cuando la apertura del diámetro es de 3 a 5 centímetros. Y andaba por ahí dando clases, imagínense ustedes cómo son los mecanismos de compensación. Pero yo les dije, estos mismos mecanismos nos pueden matar si no le resolvemos el problema. Ya les dije eso. Ya. Entonces, todo esto ocurre mientras el área sea mayor hasta 9 centímetros cuadrados. El paciente no siente nada. El paciente no siente nada. La expresión hemodinámica, el aumento de la resistencia al vaciamiento, es una diferencia de presión sistólica entre la aorta y el ventrículo izquierdo, lo que se llama gradiente transvalvular. Gradiente transvalvular, que es el que permite que la válvula siga abriéndose aunque esté semicerrada. Ya eso lo veremos después. Entre los pacientes adultos, la aparición de los primeros síntomas se presenta habitualmente después de los 50 años, cuando el orificio valvular se ha reducido a menos de 0,6. Y acá tenemos cuando se considera grave, ahora sí, los grados de estenosis aórtica. ¿Cuándo es leve? Cuando el área valvular de apertura es de 1.4 para arriba. Y el gradiente transvalvular o gradiente pico que está soportando la válvula es menos de 40 milímetros de mercurio. ¿Cuándo se considera moderada? Cuando el área valvular está entre 0.8 y 1.4 centímetros cuadrados y el gradiente transvalvular aórtico ya está entre 40 y 60 milímetros de mercurio. ¿Y cuándo es severa? Cuando el área está menor de 0.85 y el área valvular y el gradiente transvalvular aórtico está por encima de 60 milímetros de mercurio. Ya ahí tienes que ir a quirófano inmediatamente. Ya veremos los criterios que hay. ¿Cuáles son los síntomas clásicos de una estenosis valvular aórtica severa que puede haber estado asintomático mucho tiempo? Primero, la angina de pecho. Después, la disnea de esfuerzo. Y en tercer lugar, el síncope. Esta triada, por favor, no la olviden nunca. Cuando empiezan a presentarse es porque la válvula está requiriendo urgente que la cambien o que les dé un tiempo prudencial, porque miren acá. La angina de pecho, el paciente tiene un dolor opresivo igualito al dolor que vimos en el síndrome coronario agudo. Opresivo, retroesternal, que si usted no está claro,
se puede confundir como que tiene una angina de pecho. Pero el cuadro clínico restante es el que nos permite saber que ese dolor opresivo, que es un dolor anginoso, corresponde a un síntoma que está en la estenosis aórtica y que está pidiendo recambio valvular. Y es una manifestación del desbalance entre la gran hipertrofia miocárdica y la irrigación coronaria. Es decir, hay un desbalance entre oferta y demanda de la circulación coronaria. Una gran placa muscular que hay en la estenosis aórtica recibe sangre menor que la que necesita para vivir, para hacer sus acciones metabólicas. En un porcentaje de estos pacientes no despreciables, 20 un 30%, se demuestra que también tienen una enfermedad coronaria agregada. Por eso que en la estenosis aórtica valvular obligatoriamente debe hacérseles también un estudio hemodinámico completo, tanto coronariografía como ventriculografía, porque, insisto, hasta un 30% de ellos pueden tener también agregado una enfermedad coronaria severa. La línea de esfuerzo es la que les estoy diciendo. Imagínense ustedes, si el ventrículo izquierdo no se llena de manera adecuada, hay una presión de fin de diástole aumentada que se transmite en la aurícula izquierda. Y esa presión en la aurícula izquierda, tal como vimos en la estenosis mitral, ¿a dónde se transmite? Al territorio venocapilar pulmonar. Y de ahí puede producir o edema agudo del pulmón o edema intersticial, idéntico. Pero no porque el ventrículo está en insuficiencia, es porque no hay llenado. No se abre la válvula aórtica y por lo tanto, al haber una gran hipertrofia del ventrículo izquierdo, el llenado está dificultado, está difícil. La aurícula idéntico tiene que aumentar su poder para poder llenar el ventrículo y se hipertrofia también. Y hay un cuarto ruido auscultatorio, todo lo que escuchamos en una estenosis aórtica. Por lo tanto, en caso extremo, puede haber también una hipertensión pulmonar e insuficiencia cardíaca global. Y el síncope es un desajuste entre la disminución de la resistencia vascular que acompaña al ejercicio y la dificultad del ventrículo de aumentar el gasto en forma espontánea. Es claro, si usted se somete a un esfuerzo físico en un paciente con estenosis aórtica, uno de los primeros síntomas puede ser el síncope, porque hay una disminución de la perfusión cerebral posterior al ejercicio. El gasto cardíaco que aumenta no va de la mano con el esfuerzo que está haciendo el paciente. Algunos pacientes con estenosis aórtica importante pueden presentar hasta muerte súbita, lo que podría deberse a una hipotensión marcada y arritmias ventriculares. Es importante una cosa que tengamos claro aquí. Cuando el paciente presenta angina, se dice que el paciente tiene todavía 5 años aproximadamente para hacerle el recambio valvular. Cuando ya presenta disnea de esfuerzo, no deben pasar más de 3 años para el recambio valvular. Y cuando ya presenta un síncope, el paciente debe ser operado no más allá entre año y medio, a 2 años. Año y medio a 2 años. Está claro, ¿verdad? Steven Soriano. Por lo tanto, esta triada, cuando ya la presenta, es porque el paciente ha venido ya con una evolución muy larga. Muy larga. Déjame poner esto. Perdón. Bien, y seguimos por acá. El examen físico. Esto es clave. Cuando llega un paciente a la emergencia del hospital con un edema agudo del pulmón y no sabemos por qué está, ya les dije a usted cuál puede ser la prueba que nos ayuda mucho. Recuerden, una placa de tórax. Si hay gran cardiomegalia, el problema es sobrecarga de volumen, pérdida de la función sistólica. Eso hablamos ya en insuficiencia cardíaca. Si no hay cardiomegalia, aunque esté en edema agudo del pulmón, seguro que la pérdida es de la función diastólica. En el primer caso, mucho diurético y digoxina. En el segundo caso, diurético con mucho cuidado y no digoxina, porque el problema es aquí la pérdida del llenado y no de la función contráctil. Recuerda que en el primer caso es la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida. En la pérdida de la función diastólica
la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. En el examen físico llega de emergencia el paciente y lo primero que debe llamarnos la atención es que tiene una facie pálida. Los aórticos son los denominados los cardíacos blancos que describió la Segue. Cardíacos blancos descritos por la Segue. Si un paciente llega ahogándose, pálido a la emergencia, y usted lo primero que debe hacerle es tocarle el pulso, si está pálido y no le toca pulso, y esta ausencia de pulso, porque es un pulso imperceptible, se llama parvus y tardus, otros llaman en alambre porque no se lo palpa bien. Si ese paciente pálido con un pulso imperceptible o impalpable, le auscultamos un soplo y ese soplo exactamente coincide con el latido que estamos intentando palpar en la región corona de la carótida o con el que estamos auscultando, un soplo sistólico, esa es, hasta no demostrar lo contrario, una estenosis valvular aórtica. Ojo, pulso muy imperceptible, el pulso parvus y tardo, ahí está, pequeñito y tardo. El pulso lateral acceso lento, soplo sistólico y frémito es muy buen grado indicador de estenosis aórtica. La interpretación, bueno, esto acá, el cuarto ruido es frecuente, pero por favor tengan bien claro, el soplo es un soplo sistólico de eyección que comienza poco después del primer ruido y que aumenta de intensidad hasta máximo la mitad del periodo expulsivo y finaliza antes del cierre de la válvula aórtica. Tiene baja frecuencia, áspera de máxima intensidad en la base del corazón. Está claro entonces, ¿no? Palidez, pulso, parvus y tardus, es decir, el pulso es impalpable. Usted, por favor, cada vez que se acerque a un paciente, independientemente que sea o no cardiológico, lo primero que debe hacer, por favor, es cogerle las muñecas y palparle los pulsos, por favor. Tiene dos objetivos eso. Cuando usted le toca la mano y le coge el pulso radial con sus dos manos, uno en cada lado, o por lo menos uno, tiene dos objetivos: palparle el pulso a un paciente. Primero, el paciente se siente protegido cuando su médico lo agarra. Ese es un hecho psicológico. La protección, el amparo que el paciente siente al cuidado de su médico. Y segundo, porque el pulso nos da una información maravillosa del estado dinámico de un paciente. Maravillosa. Si usted tiene un paciente que viene con estertores crepitantes, edema agudo del pulmón, y no le palpa pulso, y después le ausculta un soplo eyectivo, un soplo eyectivo en el foco aórtico, y que se irradia hacia el cuello, tiene la obligación de pensar que este paciente, como opción primera, es una estenosis valvular aórtica. Ya es importantísimo. Uno de los métodos exploratorios complementarios de la estenosis valvular es el electrocardiograma. No es específico ni tiene sensibilidad, pero si junto a un paciente pálido, varón, porque los aórticos son más varones que las mujeres, son más varones que mujeres, a diferencia de la estenosis mitral reumática, recuerden que eran más mujeres que varones. Acá son 7 varones y 3 mujeres. Yo casi todos los casos de estenosis valvular aórtica he visto en varones, en hombres. Sexo masculino, palidez de la facie, pulsos imperceptibles, soplo sistólico que se irradia hacia el cuello en ambos lados, ya está la sospecha diagnóstica. Si junto a eso tiene un electrocardiograma con gran hipertrofia, miren las ondas aéreas que llegan en derivaciones izquierdas, falta papel, y una onda T asimétrica de sobrecarga sistólica o de presión, la sospecha diagnóstica es muy profunda. Y acá tenemos la placa de tórax, miren, no hay cardiomegalia, ¿sí ven? No hay cardiomegalia, porque no es el problema de la sobrecarga de volumen, es un problema de llenado. Por lo tanto, aunque se esté ahogando el paciente, no va a encontrar cardiomegalia. Y vean el borde de la aorta. Todo esto, este es el borde de la aorta. Miren la aorta. Y acá está tremenda aorta
dilatada la aorta, desenrollada, ancha, que a veces termina rompiendo la válvula. De hecho, el aneurisma disecante de aorta es más frecuente por eso en la estenosis aórtica y en los hipertensos, que se rompe la válvula. Vean, tremenda dilatación de la válvula aórtica. Y este es el famoso, lo que yo conozco, el pie de bailarina, de la famosa hipertrofia concéntrica ventrículo izquierdo del pie de bailarina. Y el ecocardiograma es un método muy importante, pero no es método oro, no es definitivo. ¿Por qué creen que no es definitivo? A ver, Nicole Galarza. ¿Por qué? Porque en el eco nos permite ver el engrosamiento de las paredes, nos permite ver la calcificación de la válvula, si hay hipertrofia concéntrica del ventrículo, si la aorta es bicúspide o no, el chorro de la estenosis, el gradiente, el área valvular, todo eso nos permite ver el eco. Pero ¿por qué entonces el cirujano siempre exige también un estudio hemodinámico completo? ¿Por qué, hija? Porque como Lady, prende tu cámara. Puede haber, puede ser supra, valvular o subvalvular. Bueno, pero ya en el eco vemos, pues, mija, que es valvular. ¿Por qué a pesar de eso el cirujano siempre exige que le complementen con un estudio hemodinámico completo? Lo dije hace 10 minutos. ¿Ah? Lady, tú, que te veo oscura, no te veo. Lady Estrada. Ahí está mejor, ahí está mejor. Ahí está mejor, Lady, ahí está mejor. ¿Por qué razón, Lady? Por el compromiso de otras arterias, tal vez. No te escuché, hija. Por el compromiso de otras arterias. Eso, porque tenemos que estar seguros si hay o no hay compromiso coronario. Lo dije recién, pues, hija. Y el dolor anginoso es tan igualito que no sabemos si es porque solamente la válvula está estrecha o porque hay compromiso en las coronarias. Y ya le acabo de decir, hasta un 30% tienen compromiso coronario. Por lo tanto, es obligación, antes del recambio de cualquier cosa, hacerle un estudio coronariográfico para ver si tiene o no también compromiso de las arterias coronarias. ¿Está claro, verdad? Ya. Acá vean. Miren, esta es una aorta trivalva. ¿Ven? Si ven, coronariano derecho, coronario izquierdo y no coronario. Vean acá, cambio, claramente válvula bicúspide. ¿Sí ven? Un rafe central con 2 senos valvulares. Válvula bicúspide. Acá está. Vean la velocidad que tiene esta válvula. 4 metros. Lo normal es 1 metro. Recuerden, 1 metro por segundo es la velocidad normal de la sangre. Pero como pasa a través de una válvula estrecha, se dispara en un jet y llega a tener hasta 4 metros. Aquí vean, 4 metros. Con gradiente de 64 milímetros de mercurio. Alto, ya severa para arriba. Severa. Y vean acá la gran calcificación, ¿no? De la válvula. Es una válvula de un viejo. Ahí está el estudio hemodinámico, lo que les acaba de decir. La verdad, no se puede hacer con métodos no invasivos. Cuando existe angina de pecho, la única forma de conocer el compromiso de las coronarias es a través de una coronariografía. Los tratamientos, el tratamiento médico de un paciente con estenosis valvular aórtica es muy pobre. No hay un tratamiento médico alternativo, ni que cure la válvula, ni que tampoco nos resuelva el problema del edema agudo del pulmón de manera satisfactoria. Hay pacientes que se mueren delante de nosotros con edema agudo del pulmón porque el problema de ellos es mecánico, es la válvula cerrada y es un ventrículo inmenso donde no podemos darle mucha cosa. Los antibióticos profilácticos para endocarditis hay que darlos independientemente de la gravedad. Los pacientes con insuficiencia cardíaca, ángoro, síncope de esfuerzo tienen que ir a cirugía inmediatamente. Y los asintomáticos deben informar inmediatamente el inicio de los síntomas o hacerle ecocardiograma. Este es el comportamiento. Si alguien llega con un edema agudo del pulmón en pacientes que tienen estenosis aórtica severa, hay que utilizar los diuréticos con precaución para evitar el bajo gasto cardíaco y la hipotensión, porque recuerden que el problema es el llenado. Y si le damos mucho diurético, lo depletamos de volumen, el llenado puede empeorar. Miren que es importante. Los brazaletes hay que ponerlos menos de 2 minutos en cada extremidad. Es decir, hay que hacer las medidas que vimos
para la insuficiencia cardíaca por pérdida de la función contráctil, pero con mucho cuidado acá. Porque acá el problema, insisto, no es de la función contráctil, sino el llenado. Por lo tanto, aquí no digoxina, a no ser que venga en fibrilación auricular. Hay que evitar los vasodilatadores, no los digitálicos, y solo se los usa si llegan en fibrilación auricular. Y vean acá lo que les decía, ¿no? Esta es la conducta. Estenosis aórtica asintomática, evaluación clínica, electro y eco cada 6 meses. Esto ha cambiado un poco, ¿ah? Actualmente la conducta es que aunque esté asintomático el paciente, pero ya se le diagnostica una estenosis aórtica valvular severa, debe entrar a quirófano o debe ir al reemplazo por TAVI. Ya veremos qué es el TAVI. Antes se esperaba que el paciente dé síntomas para decir, hay que operar. No. Hay un estudio muy interesante que no lo tengo aquí a la mano en este momento, donde ha determinado que los pacientes que tienen una estenosis valvular severa, aunque no presenten síntomas, deben ir al recambio valvular. No esperar que tenga ni síncope, ni que tenga insuficiencia cardíaca por alteración de la función diastólica, ni que tenga angina de pecho. ¿Está claro? Por favor, esto sí que ya es axioma en cardiología. ¿Eh? Ya no se espera que vengan los síntomas floridos, sino que una vez que usted le diagnostica por eco, coronariografía y el reemplazo valvular o a la implantación de la válvula por vía transcatéter, que ya veremos qué es adelante. Ya. El tratamiento quirúrgico, vean acá, a la fecha, quiero hablar bien claro. El tratamiento de elección en una estenosis aórtica valvular severa sigue siendo quirúrgico, es decir, el reemplazo valvular. Pero en los centros más grandes del mundo, de mayor sofisticación y que están preparados para todo, sigue siendo la mortalidad entre el 3 al 8%. 3 al 8% sigue siendo la mortalidad del recambio valvular aórtico en todos los centros del mundo. 8% en los de menor desarrollo tecnológico como nosotros y 3% en los centros que tienen un desarrollo tecnológico mucho más avanzado. Pero por ahí va, del 3 al 8%. Pero ese sigue siendo el tratamiento de elección en una estenosis valvular aórtica severa. También se someten a cirugía sin ninguna otra posibilidad los que al mismo tiempo se han descubierto que tiene coronarias comprometidas. Por lo tanto, se le recambia la válvula y se le revascularizan las coronarias. ¿Ya? Y también van a cirugía los que tienen estenosis grave sometida a cirugía de la aorta y de otra válvula cardíaca. ¿Ya? Con los mismos criterios que hemos hablado anteriormente. Paciente que tiene un gradiente mayor de 64 milímetros de mercurio y un área de menos de 0,6, va a cirugía. Menos de 70 años, prótesis mecánica. Prótesis mecánica. Estos, como ya les dije, tienen que ser sometidos a anticoagulación mientras dure su vida. Y ese es el problema. Estos pacientes que los sometemos a anticoagulación, porque si no los anticoagulamos, la válvula se nos llena de trombo y la daña, la termina. Deja de cumplir su función. Por lo tanto, estos pacientes tienen que ser sometidos a anticoagulación. Si van a recibir warfarina, que es el anticoagulante más barato, tiene que hacerse la determinación regular del INR, que es un parámetro de sangrado mundial, el International Ratio. Pero si va a recibir el rivaroxaban o cualquier derivado de este producto, probablemente no seamos tan estrictos en la determinación del INR, pero el costo de este producto último es 15 veces más que la warfarina. Y la gente humilde que se opera de la aorta, ¿qué va a poder hacerse un INR cada 15 días? O va a poderse comprar el rivaroxaban, que cuesta más de $1 cada tableta. La warfarina cuesta 10 centavos, pero en cambio está más expuesta a sangrado. Pero en cualquier caso, el paciente que se le pone una prótesis mecánica debe ser anticoagulado. Pero cuando tiene mayores de 70 años, se le pone prótesis biológica que tienen cosas a favor y cosas en contra. A favor, que no se lo debe anticoagular. Pero en contra,
que también a los 10 a 12 años ya se ha degenerado de nuevo y tendrá que volver a cambiarse la válvula. Por eso es que se lo pone a pacientes mayores de 70 años, donde la proyección de vida será 10 a 15 años. Ahora ya están colocando en algunos países europeos prótesis biológicas de tercera generación que duran ya más de 15 años. Pero siguen siendo prótesis orgánicas que se degeneran, se calcifican, pero estas son mejores que las que se ponen todavía por acá. Cuando hay dificultad para cambiar la válvula, a ver, es un viejito que llega con una estenosis valvular aórtica severa a los 80 años, debuta con edema agudo del pulmón, y operar a un viejito de 80 años, la mortalidad supera el 8%, puede llegar a 12 y hasta 16%, es decir, se puede morir en quirófano o puede que el postoperatorio inmediato sea fatal para ellos, lo mate una embolia pulmonar o cualquier cosa. Para esos pacientes añosos o que tienen alguna dificultad que aumente el porcentaje de riesgo quirúrgico de recambio valvular, insuficiencia renal asociada, es un diabético evolucionado, es un paciente que tiene alguna comorbilidad que aumenta el porcentaje de riesgo, o es un paciente con EPOC, fue un fumador severo, no va a aguantar la cirugía de recambio valvular y está que se ahoga y hace edema agudo del pulmón a cada momento. Para esos pacientes, desde hace 25 años, en algunos países europeos, mucho más. No sea malita, dile al señor que está tocando la puerta, al señor consejero. Yo esto siempre converso una anécdota. Yo estaba haciendo mi rotación por hemodinámica en Barcelona. Y me dice el jefe, Camilo, vas a entrar de ayudante 2 a la primera dilatación valvular aórtica que vamos a hacer en el servicio. Yo me sentí feliz, ¿no? Imagínense, tomarme en cuenta con un hecho histórico. Se iba a hacer la primera dilatación de válvula aórtica en el año 1989, que yo estaba todavía rotando por allá, por el departamento de Modena. Imagínense, ya hace 32 años. Imagínense cómo estaba la medicina por allá ya en esa época. Y me dice el profesor, vas a entrar de ayudante 2, porque ayudante 1 va a ser el hemodinamista de acá, del hospital. Va a venir el maestro Ubago a hacer la primera dilatación de válvula aórtica aquí en el Hospital Valle d'Hebron. Bueno, yo me sentí una mezcla de nervio y alegría, ¿no? Estaba programada para las 12 del día y por supuesto ya, pues como en todas partes del mundo, un procedimiento hemodinámico de esta naturaleza es como que usted va a hacer una cirugía de corazón abierto, tiene que lavarse bien, todo lo que entro a la sala donde uno se lava para entrar a quirófano, para que le pongan después la ropa estéril, y veo que entra un señor ahí. Yo dije, este es un señor, esto me pareció el señor consejero que hace la limpieza del departamento de dinámica. Entró ahí con un suéter puesto en el hombro, con un blue jean desteñido de esa época y unos zapatos mocasines viejos sin medias. Imagínense la estupidez humana que tenemos los seres humanos. Yo lo miré mal, diciéndole, ¿qué haces aquí si esto es para los médicos, para que se laven los médicos y vayan después al quirófano? Los seres humanos tenemos la tendencia a ser estúpidos. Quien evoluciona de mejor manera llega a ser humano. Hay unos que se quedan siendo estúpidos hasta que mueren. Y otros hacemos lo posible por evolucionar a ser seres humanos y dejar de ser estúpidos. Nos cuesta dejar de ser estúpidos. Somos estúpidos de nacimiento. Tenemos algunas cosas y queremos mostrársela a todo el mundo. Queremos mostrar que somos los más importantes, los más guapos, los más atractivos, los más inteligentes y los que tenemos ropa de marca. Esta estupidez nos acompaña mucho tiempo. Yo lo miré mal, no le dije nada, pero lo miré muy mal diciéndole, ¿qué haces aquí? Y lo veo que audazmente comienza a utilizar el lugar donde uno se lava.
yo me salí ya de ahí. Incluso y traté de decirle al jefe del servicio, mire, hay un señor que está utilizando los lugares donde se lavan los hemodinamistas para esto. Cuando ya todo estaba listo, ya me pusieron la ropa para ser el segundo ayudante, vino el primer ayudante, que era el profesor de hemodinámica de nosotros, que era un hombre también sabio de ahí, ya un hombre de unos 58, 60 años, que era el jefe de hemodinámica del hospital, iba a ser el ayudante 1 del maestro Ubago. Y yo el ayudante 2, el que pasaba las guías, bueno, el ayudante 2. Cuando ya todo estaba listo, yo digo, bueno, ¿y a qué hora viene el profesor? ¿No? Viene mi maestro, le pinchó la arteria con un introductor, creo que era, bueno, yo no sé, un French bien amplio, 20 French, así, una punción en la femoral, iba a entrar por vía retrógrada. Entonces, cuando veo que entra, adivinen quién era el que entraba como el maestro Ubago que iba a hacer la dilatación de la válvula aórtica. Era el señor que yo lo había mirado como lo último, con una humildad de ese señor tan propio de los hombres grandes, de los seres humanos inmensos, grandes, que no necesita ufanarse de que sabe para ser inmenso. Era el señor que parecía conserje por su humildad y que se estaba lavando al lado mío y que yo ni lo saludé de estúpido, de imbécil. Después no sabía dónde meterme de la vergüenza. Imagínense, entra el maestro, pedía perdón por todo. Disculpen, perdón, lo siento, con una humildad propia del ser humano inmenso, del grande, del verdadero hombre grande, del verdadero ser humano grande. Dilató la arteria, dilató la válvula, ese viejito que estaba bien, salió del edema del pulmón, mejoró, pero esas válvuloplastias aórticas desgraciadamente desaparecieron porque pronto se cerraban de nuevo, a los 6 meses volvían a estar estenóticas. Imagínense después que el maestro Ubago dilató la válvula aórtica, todo un aplauso cerrado del departamento de hemodinámica, de las enfermeras, de las auxiliares de enfermería, de todos los que estaban, de los estudiantes de medicina. Yo no sabía dónde meterme, ¿no? Por supuesto fui y traté de pedirle disculpas, ¿no? De ofrecerle disculpas. Y él como que nada, más bien me ofreció un café. Lo invito a un café, doctor, me dice. Imagínense, encima que yo lo había tratado de esa manera tan estúpida, nos invitó a tomar un café a todo mundo y después nos invitó hasta su casa de campo en Zaragoza. Es decir, una cosa impresionante. Cuando yo estuve la última vez en Barcelona, fue en el año 2017 aproximadamente, fui a visitar a la familia que está por allá de mi esposa, me fui a buscarlo a Zaragoza. En esa época el maestro Ubago no tenía ni 50 años, era un hombre joven, realmente joven todavía. Ahora ya pues pasaba los 80 años, pero con una lucidez impresionante, y se recordó esa anécdota que cuando fui a visitarlo yo, imagínense, fui con mi esposa y todo, se recordó esa anécdota y se reía. El maestro Ubago no sé cuántos libros ha escrito de procedimientos intervencionistas, ya está jubilado, pero usted lo ve jugando tenis, andando en bicicleta por todas partes, ¿no? Esa fue una lección que me ayudó a mí a cambiar como ser humano, ¿no? Seres humanos tenemos, como les dije, todo el mundo esa tendencia a ser estúpidos, a ser imbéciles, a querer aparecer como la última palabra en todo, y ocurre que no somos nada frente al conocimiento científico. No somos nada. El conocimiento científico es como el espacio. Como el espacio. Lo que hoy es verdad, mañana es mentira. Tanto que esa válvuloplástica ahora es parte del proceso intervencionista. ¿Qué es lo que se hace ahora? Se dilata la válvula de manera percutánea con un balón, pero se pone un implante percutáneo de prótesis aórtica, una prótesis biológica autoexpansible, la Cored Valve. Había la Stewart antes, ahora la Cored Valve, que es una válvula biológica que dura 10 a 12 años, que está dentro de un marco metálico como esto, una malla metálica, y que espontáneamente se expande una vez que se ancla en el anillo nativo de la persona. El paciente se lo anestesia solamente ese rato, se puede ir a su casa a los 2 días, no hay que abrirle el tórax, abarata costos, pero ahora es exclusivamente todavía para viejos, para los que tienen contraindicación de ponerle válvulas por alguna enfermedad colateral, diabetes, hipertensión grave, accidentes vasculares cerebrales, etcétera, etcétera, y que mejoran de manera increíble. El procedimiento se llama TAVI, T-A-V-I en inglés, o
ABR, reemplazo transpercutáneo de la válvula aórtica o implante transvalvular percutáneo de la válvula aórtica, el TAVI. Que aquí se hace, aquí hay un ex alumno mío que es un hemodinamista del Hospital Teodoro Maldonado que estaba implantando válvulas protésicas transcatéteres, pero desgraciadamente ya el seguro no trae esas válvulas, cuestan mucho dinero y no se puede hacer ese implante, pero aquí se hace. Yo estoy seguro que en el futuro, incluso hasta gente joven, se le implantará de manera transcatéter las válvulas protésicas aórticas y dejará de ser una cirugía tan invasiva como es actualmente a la fecha. Bien, no sé si hay alguna pregunta, jóvenes. Si no, entramos directamente a ver insuficiencia aórtica. ¿No hay ninguna pregunta? Hasta este tema de insuficiencia aórtica es el examen, ¿ah? Hasta este tema. ¿Alguna pregunta, Elizabeth? ¿No hay ninguna pregunta? Bueno, vamos a ver insuficiencia aórtica. La insuficiencia aórtica es la incapacidad de la válvula de cerrarse bien, lo que hace que la sangre fluya de retorno hacia el ventrículo izquierdo. Acá está la válvula. Esta es la arteria aorta. Como no se cierra completamente la válvula, regresa en diástole hacia el ventrículo izquierdo. Porque recuerden que la válvula se cierra en diástole y se abre en sístole. Pero miren, como no queda abierta pero como no queda cerrada por completo, retorna anormalmente la sangre desde la arteria aorta hacia el ventrículo izquierdo en diferentes grados, que ya veremos más adelante. Ahí está, vean, esta es la arteria aorta, sale la eyección, pero como la válvula queda semiabierta, retorna anormalmente la sangre desde la arteria aorta hacia el ventrículo izquierdo, sobrecargándolo de volumen. Aquí la sobrecarga es de volumen. En la estenosis aórtica la sobrecarga es de presión. ¿Está claro, Marian Paredes? José Adrián, ¿está claro? Vamos a tomar un poquito de vino, José Adrián, entonces, salud. ¿No te gusta el vino, José Adrián? Si te gusta el vinito, de repente un vinito suavecito, sí, ¿no? Después de una carnecita o de cualquier asadito, doctora, sí toma un vinito, doctora Samantha, ¿no? No le permiten a usted tomar vinito, ¿no? El papá vino con un letrero, no vino a mi hija, ahí me puso ahí. Yo digo, no te preocupes, menor de edad no toma vino acá. Diego Pavón, un vinito, salud. Él sí toma, doctor. Diego sí. Sí. Sí, ajá. Bueno, estos muchachos solo comen hostia nomás. Están gordos de hostia. Se confiesan toda la semana. ¿Sí o no, Polo? Felipe Polo, ¿sí o no? ¿Cuántas hostias te comes al mes tú? A ver, vamos, dime. Unas 4, ¿no? Unas 4. Sí. O sea, es que los curas están gordos de tanta hostia que se comen estos curas. Y vino, toman vino del fino, en plena, ¿cómo se llama? Eucaristía, ¿no? Cuando se da la misa. Así se llama, Felipe, ¿no? La Eucaristía. El vinito, ¿verdad? Bueno, vamos a hacer una Eucaristía académica. Salud, Felipe. Veo un cura que manda al infierno, doctora. Doctora, se manda al infierno. Yo tengo ganada la paila, doctora. Yo ya me espera la paila mía, doctora Leslie Nicole. A mí me espera la paila. Casi seguro. ¿Eh? Ya me han deseado la paila a mí, tanto católicos y protestantes, la paila, este tipo. Es enemigo de Dios. Bueno, aquí los que nos levantamos contra el sistema podrido que vive en este mundo, ya nos desean lo peor, ¿no? Pero bueno, ya estamos curados de tanta cosa por acá. Estamos viviendo un nihilismo social, un desorden absoluto, moral, de toda naturaleza. Gente, funcionarios que desde la cárcel dan órdenes y otros que se burlan de las leyes, pisotean las leyes. Aquí la ley solo es para la gente débil. No se dan cuenta. La gente que tiene mucho poder, o no hay juicio para ellos, o esperan que prescriban los juicios y salen libres pagando fianza. En cambio, la gente humilde roba un celular o se roban por ahí, yo qué sé, pues una llanta de un carro, si lo cogen le meten 8 años de prisión. En cambio, los otros que han robado miles de millones de dólares son señores y siguen siendo
asambleístas. La vida es esa. No aprendemos todavía. No aprendemos. El día que aprendamos, la vida de estos pueblos cambiará. Pero hasta que no aprendamos, seguimos llevando a lugares importantes el poder político a verdaderos delincuentes que van a enriquecerse y no les importa el destino del país. Pero así somos los ecuatorianos así. Solamente la cultura, ojo, digo la cultura, no una profesión nos libera, porque una profesión no nos da cultura. Una profesión no nos da cultura. La cultura es otra cosa. La cultura es otra cosa. Es aprender a interpretar los problemas de la sociedad de manera adecuada. Esa es la cultura. Saber lo bueno y lo malo de la sociedad. Esa es la cultura. O no hay gente que tiene un título profesional que es más inculto que cualquier otra persona humilde del barrio. No les importa ni lo que ocurre en su casa. La incultura es el verdadera bomba atómica de los pueblos, la incultura. Y por eso abusan estos corrompidos y corruptos, porque saben que nosotros, como tenemos poca cultura política, seguimos votando por ellos, los seguimos eligiendo. O no hay gente que tiene miles de procesos y seguimos votando por ellos. Basta que salgan por la televisión, salgan abrazados de la gente, llegan con un litro de aceite, 10 libras de arroz, un colchón a regalar a la gente humilde y ya está. Porque no tenemos cultura. El momento en que tengamos cultura política y aprendamos a diferenciar lo bueno y lo malo que nos ofrecen estos sinvergüenzas que tienen quebrado el seguro y quebrada la patria, este país que exporta petróleo desde el año 1972, ustedes no nacían ni estaban en proyecto y creo que ni sus padres nacían todavía cuando acá ya se exportaba petróleo. Acá ya se exportaba petróleo desde el año 72, es decir, ya van ¿cuánto? 48 años, 49 años exportando petróleo el Ecuador. Es el segundo país más rico en petróleo después de Venezuela, el Ecuador. ¿Creen ustedes, Erika, Kevin, Maite, Henry, que hay derecho a que este país esté como está? Endeudado encima con 65 mil millones de dólares, con un seguro que ya mismo no le paga las pensiones a sus jubilados porque está quebrado. Pero nada de eso nos interesa a nosotros. Cuando alguien nos habla de esto, este es político, yo no soy político, y ya está. No nos importa nada. Si no hay clase mejor, no hay que levantarme temprano. ¿Se dan cuenta? Mientras seguimos así, esto no va a cambiar nunca. Y tendremos que emigrar para ver qué opción hay. Yo conozco así muchachos con títulos de especialistas que no saben qué hacer. Andan aplanando calles buscando contratos de $400 al mes. Porque esto no va a cambiar. Y no va a cambiar por nuestra indiferencia, por nuestra indolencia, porque la gente honesta somos más. Pero como no decimos nada, la corrupción, yo creo que no pasa del 5% de los corruptos en este país, pero manejan el país, son dueños. Vayan a ver a quién llevamos a la asamblea. Comenzamos a ver, ya ha estado enjuiciado, ha estado preso y votamos por ellos. Porque votamos por el que sale mejor, porque huele más, el mejor bigote, el que tiene mamas más pronunciadas, el que tiene glúteos más pronunciados, el que dice un chiste soso por ahí. Eso votamos, pero no le preguntamos qué quiere hacer con el país. Disculpen por favor esto, y les ofrezco disculpas por decirle esto. Si alguien fastidia, les ofrezco disculpas. Pero me muero intoxicado si no digo esto a mis estudiantes. La situación que viven los jóvenes actualmente es insostenible. No solo los que no pueden entrar a la universidad a estudiar, los que ya salen de sus aulas con títulos. ¿Qué diablo hacen? ¿Qué les ofrecemos a esta gente? ¿Les ofrecemos posgrados? ¡No! ¿Qué les ofrecemos? Madre mía. Bueno, seguimos. Lo siento, por favor, jóvenes, lo siento. Disculpen. Lo siento si ofendo. ¿Cuál es la etiología de la insuficiencia aórtica a diferencia de lo que pasa con la estenosis aórtica? Primero, la insuficiencia aórtica puede ser primaria y puede ser secundaria. ¿Cuándo se dice que la insuficiencia aórtica es primaria? Cuando las causas sientan en la válvula. ¿Y cuándo se dice que es secundaria?
cuando las causas de insuficiencia aórtica asientan en la raíz de la válvula aórtica, es decir, la raíz de la arteria aorta. ¿Está claro, Erika? Erika Ponce, ¿está claro, no? ¿Sí? ¿Sí me está escuchando, doctora Ponce? Sí. Primaria, las causas asientan en la válvula. Ahí puede ser, pues, congénita, reumática, degenerativa, etc. Y secundaria, cuando asientan en el primer tercio de la arteria aorta. Se dilata la arteria por sífilis, por hipertensión, etcétera, etcétera. Por lo tanto, una válvula aórtica incompetente o una raíz aórtica dilatada que faciliten el flujo de sangre desde la aorta al ventrículo izquierdo constituyen la insuficiencia aórtica. Clarísimo esto. Ahí están las primarias, congénitas, les decía, reumática, endocarditis, prolapso, traumática, sífilis. La más frecuente, pues, es congénita, la reumática y la degenerativa, ¿no? Aquí sí. A diferencia de la estenosis, que la degenerativa es la más frecuente. Ya, acá están. La causa reumática es menos común en pacientes con el flujo aórtico aislado que no se asocia con valvulopatía mitral. Acá está, estamos viendo las causas, no vamos a quedar mucho tiempo. Ya, y en la insuficiencia aórtica, bueno, también ya hemos visto, por trauma, rotura de la raíz de la aorta, síndrome de Marfan, la hipertensión arterial, etcétera, etcétera, endocarditiis infecciosa. En resumen, la insuficiencia aórtica puede ser primaria y puede ser secundaria. Puede ser primaria cuando asientan las causas en los velos de la válvula, reumática, degenerativa, endocarditis, prolapso, etcétera, etcétera, etcétera. Y puede ser secundaria cuando las causas asientan en el primer tercio de la arteria aorta que dilatan su raíz, hipertensión, síndrome de Marfan, sífilis, etcétera, etcétera. Y también puede ser aguda y crónica. ¿Cuándo es aguda? Cuando súbitamente cualquiera de la estructura que forma parte de la válvula y de su primera porción arterial sufre un evento. Por ejemplo, se rompe la válvula por endocarditis, se rompe la válvula por un traumatismo. Hay una aneurisma disecante de aorta que rompe el primer tercio de la arteria y arranca de raíz la válvula, etcétera, etcétera. Es agudo. Y crónica por todas las otras causas que conocemos, reumática, degenerativa, mixomatosa, etcétera, etcétera. La fisiopatología la veremos entonces de las crónicas, porque la aórtica, así mismo como en el caso de estenosis, de insuficiencia aórtica, de insuficiencia mitral reumática, no hay tiempo de tratarlas porque se pueden morir. Veamos la insuficiencia aórtica crónica. En la insuficiencia aórtica crónica, valvular, como no puede o no cierra completamente la válvula, regurgita sangre desde la arteria hacia la válvula, hacia el ventrículo izquierdo. Y el volumen regurgitado de sangre puede ser hasta el 50% o más del volumen que se inyectó en la sístole. Imagínense, del volumen que sale, hasta el 50% puede retornar al ventrículo izquierdo durante la diástole. Pero al mismo tiempo, durante la diástole, ¿qué está ocurriendo, Kevin, en el ventrículo izquierdo? Al mismo tiempo, de manera normal, ¿qué está ocurriendo en el ventrículo izquierdo? Kevin Quinapayo. Se está llenando. Llenando el ventrículo de la diástole normal. Por lo tanto, se acumulan dos volúmenes. El patológico del retorno por la insuficiencia aórtica de la arteria al ventrículo y el del llenado normal. Por lo tanto, esto que ocasiona una sobrecarga de volumen en el ventrículo izquierdo. ¿Y cuál es la remodelación ante la sobrecarga de volumen? Hipertrofia excéntrica. Por lo tanto, aquí sí habrá cardiomegalia. Y aquí lo que se pierde, por lo tanto, es la función sistólica. Aquí sí le podemos dar digoxina. ¿Se dan cuenta? La diferencia entre lo uno y lo otro. En la aguda, ya les dije, esta es una emergencia quirúrgica que no se muere a las pocas horas. Por eso nos referimos solamente a la crónica.
¿Está claro entonces hasta aquí? ¿Está claro? Cuando la insuficiencia aórtica, vamos a ver cuáles son las manifestaciones clínicas. Cuando la insuficiencia aórtica es moderada, la molestia de los latidos epigástricos y del cuello pueden ser soportadas hasta la quinta década. A partir se agrega ya, viene el esfuerzo de ortopnia, porque ya el ventrículo está dilatado, ya no está en capacidad de seguir eyectando el volumen que le llega. Se pierde la ley de Frankenstein. ¿Y cuál es la característica clínica? Imagínense, mientras el paciente tiene un ventrículo izquierdo con capacidad contráctil mantenida, conservada, cada eyección sistólica envía un gran volumen de sangre hacia la circulación sistémica. Eso hace que, a diferencia de la estenosis aórtica, el pulso sea saltón, el famoso pulso de Corrigan, a diferencia de la estenosis aórtica, que como el volumen que salía era pobre porque la válvula está cerrada, el pulso es casi imperceptible en la estenosis. En cambio, la insuficiencia, cuando el ventrículo tiene todavía una gran capacidad contráctil, sale un gran volumen de eyección que se traduce en la periferia con un latido intenso, exuberante, que le levante el dedo que está palpando. Se llama el latido en martillo de Corrigan. Le levanta, exuberante, intenso, demostrándonos que hay un gran volumen y al mismo tiempo una gran capacidad sistólica todavía. Porque cuando se pierde la capacidad sistólica, ya ese pulso empieza también a perderse. Por eso, palparle un gran latido exuberante a un paciente con insuficiencia aórtica representa que todavía la función contráctil está preservada. ¿Ya? Es lo que se llama el pulso célero saltón. Pero al mismo tiempo, esa gran contracción de volumen nos hace ver lo que se llama el signo de Muset, como que hace una flexión del cuello, y el latido carotídeo se llama la danza carotídea o el ritmo de los latidos. Usted los ve cómo late la carótida del gran volumen que está llegando. El signo de Muset es el movimiento rítmico de la cabeza, y los latidos que se observan a la inspección es lo que se llama la danza carotídea, signos de insuficiencia aórtica grave, severa, con ventrículo izquierdo que tiene todavía una gran capacidad contráctil. También se ve en el lecho ungueal un signo que sirve mucho, se llama el signo de Quincke. Usted le hace la compresión de la uña, le comprime la uña y observará que con cada latido sistólico del paciente, la columna de sangre se la nota como que se hace brillante, se hace exuberante. Sube la columna de sangre con cada latido que el paciente ejerza su corazón. Se llama el signo de Quincke. ¿Y cuáles son los métodos complementarios? Hay otra cosa importante. En la insuficiencia aórtica crónica grave, severa, hay una gran presión diferencial, mientras el ventrículo izquierdo todavía tiene una gran capacidad contráctil. Como hay un gran volumen de eyección, la presión sistólica puede subir hasta 170, 160. Pero como durante la diástole se pierde volumen al retorno, la presión diastólica puede estar en 60, 50. Por lo tanto, hay una gran presión diferencial. 160 de presión sistólica y 60 de presión diastólica. Esa presión diferencial es clave para saber la evolución de la enfermedad. Mientras mantenga la presión diferencial, quiere decir que el ventrículo izquierdo todavía tiene buena capacidad contráctil. Porque cuando ya se empieza a perder capacidad contráctil, esa presión diferencial comienza a estrecharse. Esto es clave, por favor. Y otra cosa muy importante a la auscultación, el soplo diastólico regurgitante, que va desde la base del corazón hacia la punta, porque la sangre retorna desde la arteria aorta hacia el ventrículo izquierdo. Usted puede escuchar ese soplo que va desde la base hacia la punta, que lo puede confundir con otra valvulopatía.
Hay también el famoso soplo de acompañamiento sistólico por una gran sobrecarga de volumen que sale durante la sístole, y el famoso soplo de Austin Flynn, que es una pseudoestenosis mitral, porque el chorro de retorno desde la arteria aorta hacia el ventrículo izquierdo choca contra la valva septal de la mitral, la cierra precozmente y origina el soplo de Austin Flynn, que es una pseudoestenosis mitral. Todo eso se ve en los pacientes que tienen insuficiencia aórtica grave, severa, crónica. En los métodos complementarios nos vale el electro para ver si hay una hipertrofia excéntrica con sobrecarga de volumen. En la placa de tórax veremos la gran cardiomegalia, a diferencia de la estenosis aórtica que no hay cardiomegalia. En el ecocardiograma veremos casi todo, el flujo de retorno, veremos el tamaño del ventrículo, la capacidad contráctil, todo veremos. Y también se piden los estudios hemodinámicos para estudiar las coronarias. Vean la placa de tórax, brutal cardiomegalia. ¿Sí ven? Una cardiomegalia en jarra, que llaman los españoles, o esa pipa de poner vino. No sé si han visto esas que son de cuero, que son anchas, que ponen desde acá arriba, sirven anchas. Es la gran cardiomegalia. Y vean un pulmón blanco de edema intersticial. Gran cardiomegalia. Y acá está el ecocardiograma Doppler color. Vean el flujo de retorno de sangre desde la arteria aorta hacia el ventrículo izquierdo. Tremendo flujo de retorno. Vean, tremendo flujo de retorno hacia el ventrículo izquierdo. Acá está en el Doppler. ¿Ya? Este es el soplo de la insuficiencia aórtica. Y este es el flujo anterior de la aorta, que no está tan aumentado. Es pura insuficiencia aórtica. Y el soplo vimos, aquí está lo que dije, Austin Flynn y el citolio que da acompañamiento. El tratamiento médico cuando el paciente llega de insuficiencia cardíaca ya lo conocemos. Tónico, aquí sí, digitálicos, diuréticos, vasodilatadores, todo lo que ya conocemos. El entresto, etcétera, etcétera. Todo eso hasta que nos da tiempo a hacer el reemplazo quirúrgico valvular o también el tratamiento intervencionista que también se hace en pacientes que tienen insuficiencia valvular aórtica crónica. Aquí lo importante es determinar en qué momento se resuelve el reemplazo valvular. Y para determinar el momento en que se resuelve el reemplazo valvular, hay un parámetro ecocardiográfico clave. Primero, la dilatación del ventrículo izquierdo. Es el parámetro básico para en ecocardiografía decirle al cirujano o al hemodinamista: ese ventrículo está creciendo de 55 milímetros que tenía hasta el año pasado, hoy tiene 58-60. Tiene que ir a cirugía. ¿Por qué? Porque muchos pacientes que tienen insuficiencia aórtica, cuando ya dan síntomas, es porque el ventrículo está terminado. No hay cómo operarlo ya. Por lo tanto, aquí no hay que esperar que vengan los síntomas, porque hay muchos pacientes con insuficiencia aórtica que están ya con un ventrículo que no tiene buena capacidad contráctil y no da síntomas. Cuando dan síntomas es porque ya el ventrículo está inoperable. En ellos, apenas el ventrículo comienza a tratarse al estudio hemodinámico para el reemplazo valvular o para el tratamiento intervencionista, el TAVI, que hablamos ya hace unos 10 minutos, el TAVI. Con los mismos criterios, si va al reemplazo valvular, válvula mecánica para menores de 70 años y válvula biológica para mayores de 70 años. La profilaxis endocardítica bacteriana en ambos casos y la anticoagulación cuando se trata de válvula mecánica y no anticoagulación cuando le ponemos una válvula biológica. ¿Alguna pregunta, queridos estudiantes? Hasta aquí es el examen. Hasta aquí es el examen. Y el examen será por día. El día lunes tendremos examen grupo 1 y grupo 2. Ellos sí juntos, porque son el mismo día. Veremos a las 8 de la mañana el examen ese día. El martes veremos con el grupo 3. El miércoles creo que es el grupo 6, me parece. El jueves el grupo 5 y el viernes el grupo 4. Así veremos el examen 8 de la mañana. Será un examen muy sencillo, no hay mucho que preguntar aquí, queridos alumnos. Hemos visto 7 clases, de las cuales una fue de repaso, o 1.5 fue de repaso, de biología y de anatomía. Y hemos visto realmente temas, claro, síndrome de insuficiencia cardíaca, que es largo,
síndrome coronario, que es largo. De ahí las estenosis mitrales y la estenosis aórtica. No ha habido más. Por lo tanto, no hay mucho que preguntar. No hay mucho que preguntar. Antes el primer parcial implicaba comunicación interventricular, comunicación interauricular, persistente conducto arterioso y coartación de aorta. Hasta ahí era el primer parcial. Ahora ya no tenemos esa posibilidad. ¿Alguna pregunta, queridos alumnos? Si no nos vemos ahí, les agradezco muchísimo. Voy a brindar hasta eso con Erika Ponce un poquito más de vino. Salud, Erika. Y con Henry, el Leiter. Henry, salud. Salud. Como Henry tiene el escudo de Barcelona al fondo, ya pasó de año. Ya pasó. ¿Qué estás tomando, Henry? Eso es agua, hombre. Eso es agua. Doctora Toro, ¿tomó café usted, doctora Toro? ¿Qué le dieron? ¿Agua y hierba luisa? No, doctor, café como todas las mañanas. ¿Pero se hizo el café a usted o le hicieron, doctora Toro? Yo me lo hice, doctor, yo vivo solito. Ah, madre mía, por Dios santo. Doctora Maite Delgado, ¿usted tomó café o usted tomó Maite? Le veo un ojo nomás, le veo ahí. ¿Tomó café usted? Ya, esa sonrisa es que no ha tomado. Está hipoglicémica la doctora Maite. Bien, jóvenes, muchísimas gracias por estar en clase. La próxima semana haremos los exámenes. Un abrazo a todos. Cuídense mucho. Un abrazo. Gracias. Gracias, doctor. Paso bien. Gracias.